Hoy en día vivimos en un mundo que aunque dice celebrar la autenticidad, en el fondo aún premia el encajar, permanecer y el no sobresalir demasiado. Y muchas veces desde chicos aprendemos que ser demasiado sensibles, demasiado creativos, incluso demasiado diferentes puede ser incómodos para los demás. Y entonces empezamos a moldearnos, a callarnos y a no hacer tanto ruido para no incomodar o no molestar. Pero hay una verdad que nadie nos dice, y es que cada vez que intentas encajar en un lugar donde tu esencia no entra, te estás perdiendo un poquito más a vos. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar por acá como siempre. Y si estás viendo esto, seguramente alguna vez te pasó que cambiaste tu forma de hablar, cambiaste tu forma de vestir o incluso cambiaste tu forma de pensar según el entorno en el que estabas. Y no porque no te gustara quién eras, sino porque querías pertenecer, porque querías que te elijan, que te entiendan y que no te rechacen. Y esto pasa más que nada en la adolescencia, cuando el miedo de quedarnos afuera pesa muchísimo más que abandonarnos o traicionarnos a nosotros mismos. Y eso viene también desde pequeños, no solamente de la adolescencia, porque en nuestra familia, en nuestro hogar, en los compañeros de la escuela, del colegio, incluso nuestros amigos, ellos influyen muchísimo en la personalidad que nosotros adquirimos mediante vamos creciendo, ¿no? Porque nuestra familia nos comparte sus valores, nuestros amigos sus hábitos y así constantemente, entonces nosotros nos vamos formando según lo que vamos aprendiendo del exterior. Pero muchas veces eso que conocemos, eso que nosotros nos adaptamos y aprendimos, en realidad no siempre nos hace bien, incluso no siempre nos representa. Pero sí, cuando crecemos y nos hacemos conscientes de nosotros mismos y de nuestra vida, ahí sí que podemos elegir si queremos seguir eligiendo esa manera de pensar, esa forma de actuar, esos hábitos, esas personas incluso. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos empezamos a cuestionar eso, muchas veces esa transformación y ese cambio se da cuando realmente nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Porque sí, para elegirte tenés que conocerte antes. O sea, es como cuando vos elegís a alguien, pero porque lo conoces, porque sabes, conoces sus valores, conoces lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, vos tenés que conocerte primero para poder empezar a elegirte. Porque muchas veces, por querer encajar y no conocernos, hacemos cosas que no nos hacen bien, decimos que sí, aunque queremos decir que no. Y eso no es amor propio, eso es supervivencia emocional. Porque muchas veces empezás a callar lo que pensás, a minimizar lo que sentís, a adaptarte para no incomodar, incluso aunque eso te duela. Y es algo que hacemos tan seguido, que se ha normalizado tanto, que a veces hasta ni cuenta nos damos de que nos estamos abandonando. Pero llega un punto en el que el sostener esa versión fingida de nosotros mismos nos empieza a cansar, nos empieza a agotar, nos empieza a pasar factura, como se dice en mi país. Empieza a aparecer el vacío, la ansiedad, la sensación también de no pertenecer a ningún lado, a muchas veces también pasa eso, ¿no? De que estamos con un montón de gente, pero igualmente aunque estemos con un montón de gente sentimos que no pertenecemos, que no nos sentimos cómodos en ese lugar con esas personas. Y igual nos quedamos solamente porque, bueno, al menos tengo a alguien, ¿no? Pero eso, esa sensación es una señal y hay que escucharla. Porque cuando no sos vos, cuando no podés ser auténtico, cuando tenés que fingir ser alguien más, ningún lugar, ninguna persona, nada externo se va a sentir hogar, se va a sentir bien. Y esto es algo que a mí, bueno, fue a las malas literalmente que me llegó el aprendizaje, porque como les dije antes, yo era una persona que quería encajar siempre con todo el mundo, que estaba bien con todo el mundo, pero que estaba muy mal conmigo misma. Entonces, a las malas y por cansancio, literalmente, entendí que no
vas a encajar en todo el mundo, no todo el mundo te va a entender, no a todos les vas a caer bien, no todos tampoco están preparados para tu profundidad, tu sensibilidad, tu forma de ver la vida, literalmente, tu forma de pensar. Y eso, gente, tienen que entender que no habla del valor que tenemos como personas, simplemente habla de la compatibilidad que tenemos o no con los demás, porque nuestro valor es desde que nacemos, o sea, todos valemos simplemente por estar vivos, simplemente por, sí, simplemente por ser, por vivir. Ya tenés un valor agregado por el hecho de existir. Y si hay gente que no puede ver ese valor, es porque esa gente probablemente y sinceramente por ahí no es para vos. Porque, por ejemplo, las personas que sí son para vos, que sí son las correctas, no te van a pedir que cambies, no te van a pedir que te calles o que bajes un poquito el volumen o que cambies tu forma de vestir. Las personas correctas te expanden, te impulsan, te escuchan antes de corregirte, se sienten realmente un hogar y no un examen constante para ver si sos suficiente o no. Y yo sé que muchas personas lo hacen y se adaptan y quieren encajar porque tienen miedo de quedarse solos. Pero hay una verdad y aunque duela es así y es que a veces quedarte solo es lo mejor. Y yo se los digo por experiencia propia. De verdad que cuando yo me quedé sola, cuando entendí todo esto, fue literalmente cuando entendí todo esto que yo empecé a quedarme más sola, que empecé a pasar más tiempo conmigo, a conocerme, a entenderme, a elegirme y a priorizarme como me merezco y que aunque estuve un tiempo sola, sí, igualmente con el tiempo fue todo para mejor. O sea, hoy en día puedo agradecer ese proceso de soledad, ese proceso de estar como en ermitaño y no tener a nadie y solamente tener uno o dos amigos simplemente, que incluso creo que hasta ahora son contados, pero he conocido muchas personas que wow, o sea, que de verdad es hablar con ellas y sentirme increíble, ¿me entienden? De esas personas que te expanden, de esas personas que te motivan, de esas personas que realmente se sienten hogar. Y también empecé a caminar más liviano y no con ese peso de, ay, no, no vaya a decir esto, no, mejor no me pongo esto porque, ay, aunque me guste, no, ¿qué me van a decir? Se van a burlar de mí. Entonces, una vez que yo solté el querer caerle bien y estar bien con todos y el querer gustarle también a todo el mundo, porque también me pasaba eso, que yo quería gustarle a Dios y a todo el mundo, ahí fue cuando realmente empecé a ser más yo, obviamente, porque también pasa que como les digo, muchas veces cuando nosotros queremos encajar, no tenemos bien claro qué es lo que queremos o quiénes somos, qué nos hace bien, qué nos hace mal. Entonces, por eso lo principal es empezar a conocerte a vos mismo y para eso, de verdad que la soledad, el estar solo es fundamental. O sea, es lo que a mí, al menos en mi experiencia, me ha ayudado muchísimo y me ha hecho también con el paso del tiempo darme cuenta de que vale totalmente la pena y de que es un proceso que de verdad después, una vez que vos te conocés y empezás a expresarte y a ser como vos sos verdaderamente y auténticamente, te empezás a alinear con personas que están ahí para vos, que son realmente esas personas que le podés llamar hogar, que es tener una charla, una conversación, estar un ratito con ellas y sentirte reconfortado, un poquito como como curado, no sé, a mí me pasa mucho que he conectado con personas que después de charlar con ellas es como que yo me vuelvo a mi casa muy feliz, muy como esa sensación de, no sé, gratitud también, de hogar, de verdad y eso es algo que no me pasaba, o sea, literalmente antes volvía incluso más agotada, más cansada, más frenada. Y ahora es todo lo contrario, es como que me motivan. Y todo eso fue gracias a yo empezar a elegirme y elegir algo difícil, porque sí es difícil aprender a estar solo y conocerte y todo lo que eso involucra, pero siento que es
En mí, al menos en mi experiencia, sería muchísimo más difícil seguir soportando y llevando la carga de no ser quien soy y rodearme con personas que no me hacen bien y me llevan por un camino que no es el mío, ¿no? Y vivir la vida de otros en vez de la mía. Así que no tengas miedo de estar solo, no tengas miedo de empezar a elegirte. No viniste a este mundo a encajar en moldes que te quedan chicos, viniste a vivir tu verdad, viniste a vivir la vida que vos deseas y que se alinea con vos y con quien sos verdaderamente. Y sí, sé que ser diferentes a veces da muchísimo miedo, pero hay algo que es muchísimo más doloroso que eso y es vivir una vida donde no te reconoces. Así que si hoy sentís que no encajás, que no encontrás tu lugar ni a las personas correctas, tranquilo o tranquila, no te esfuerces ni te achiques ni trates de cambiar para encajar, porque sí, tal vez estás en el lugar y con las personas equivocadas, pero más cerca de quien sos en verdad. Hasta acá el episodio de hoy, espero de corazón que les ayude, que les guste, que les sirva. Si es así, ya saben que se pueden suscribir si están en YouTube y aún no lo han hecho. Me pueden dejar una valoración en Spotify o un comentario en cualquiera de las dos plataformas, que ya saben que amo leerlos. Y compartir este episodio también con una persona que sientan que lo necesite, me ayudaría muchísimo, o en sus redes sociales. Muchas, muchas gracias por estar por acá y nos vemos o nos escuchamos pronto en el próximo episodio. Chao.